Muy buenos días, miembros de la comunidad educativa Semillero del Saber. Damos inicio a una clase de más de matemática, esta vez correspondiente al curso de séptimo. En esta semana número 9 vamos a estar viendo el tema de medidas de peso, en este caso abordando la localidad. Y básicamente esto se refiere al peso en general de lo que pueden contener algunos objetos. De entre ellos ya vamos a ver más a detalle cuáles pueden ser. Bien, en el sistema métrico decimal, la unidad fundamental de las medidas de masa es el gramo. Es lo que debemos de tener en consideración, pues, para poder en este caso solventar o decir en qué medida o en qué unidad vamos a encontrarnos trabajando. Entonces, repetimos, en el sistema métrico decimal, la unidad fundamental de las medidas de masa es el gramo. ¿De acuerdo? Entonces es algo que debemos de tener en cuenta. Cuando se trate de medidas de masa, vamos a trabajar con la unidad estándar de gramo. Ahora, el gramo tiene múltiplos para expresar medidas más grandes y submúltiplos para expresar medidas mucho más pequeñas. Analicemos la siguiente tabla. Esto en conjunto es otro más, en este caso otras unidades o medidas más con las que vamos a trabajar. Ya nos hemos familiarizado un poquito con las unidades adicionales de múltiplos y submúltiplos, sabiendo que los múltiplos son aquellas cantidades o unidades mayores y los submúltiplos son aquellas cantidades, en este caso, que tienen menor cantidad, por decirlo de esta misma forma. Bien, ahora con respecto a la masa, ahora vamos a tener que trabajar con respecto a esta última unidad mencionada, y eso es que en este caso la unidad de medida trabajada en masa siempre y el estándar es el gramo. Entonces es en general con lo que vamos a poder trabajar. Y esa medida, ¿en qué nos ayuda o en este caso en qué nos favorece en el vivir? Este básicamente es el que propone el peso de ciertos objetos. Bueno, en general de los objetos que posean en este caso masa por sí misma. Entonces tenemos a los primeros, a los múltiplos. Los múltiplos, como habíamos mencionado y como ya conocemos también, son aquellas cantidades mayores, tales como el kilogramo, que refleja en este caso los 1000 gramos. Ahora el hectogramo, que refleja los 100 gramos. Ahora el decagramo, que corresponde a los 10 gramos. Y la unidad de medida, este es el estándar, el decimos que bueno, es el general, el gramo, que refleja a 1. Bien, seguimos con los submúltiplos. Los submúltiplos son el decígramo, que corresponde a 0,1 gramos. Y en este caso continuamos con el centígramos, 0,01 gramos también. Ahora y el miligramo, que corresponde al valor de 0,001 gramos. ¿De acuerdo? Entonces es lo que debemos de tener en consideración a partir de la tabla con la que vamos a trabajar. Ahora, para convertir una medida de masa expresada en una adicional, decimos a otra en general, multiplicamos por 10 o dividimos el número entre 10 correspondientemente, según la medida lo requiera. Pues bien, porque en este caso vamos a tener que realizar las conversiones de por medio. Por ejemplo, yo quiero transformar aquí el valor kilogramo a gramo. Entonces sabemos que vamos a tener que utilizar una operación aritmética para resolver tal medida. Pues bien, vamos a analizar un poquito más a detalle lo que se refiere a esta medida de masa. De acuerdo, los objetos pueden pesar más o menos que 1 gramo. Observemos algunos ejemplos de medidas aproximadas. De acuerdo, tenemos aquí los objetos y la cantidad que en general con la que podemos estimar básicamente su peso. En este caso, bueno, la masa en general que posee. Ahora se puede decir, en este caso, que su peso es el siguiente. Como por ejemplo, tenemos aquí unas pepitas, podemos decirlo así también, unas pepitas de café, pueden ser establecidas de esta forma, que estas corresponden a las menores. Estas pueden ser, en este caso, a los miligramos. Decimos que poseen el menor, en este caso, valor de medida. Por ejemplo, este dulce aquí, esa paleta aquí corresponde a los centígramos. Y eso pues en general ya corresponde a un poquito más, o sea, decimos que este valor pesa un poquito más que las anteriores. Ahora, el decígramo, como podemos reflejar el valor, en este caso, el peso que tiene esa flor. Y bueno, ahora el ejemplo pues más conocido en este caso es el gramo, y esto refleja básicamente, o el ejemplo que postulamos al menos en esta instancia, va a ser el pan. Ahora seguido también tenemos un control remoto con aquí en este caso con un decagramo, del que podemos establecer como ejemplo, seguido de un hectogramo,
aquí podemos tener un botecito y ahora una mochila con 1 kilogramo. Entonces esto refleja básicamente algunos ejemplos con los que podemos ir relacionando en cuánto pesa y las unidades que les vayamos a directamente a relacionar. Por ejemplo, el gramo, en este caso los panes, decimos voy a comprar tantos gramos así también de panes, o no, o en este caso no simplemente pueden ser panes, también pueden ser en este caso varios productos en general, como es el arroz o el azúcar. Vamos a comprar tantos gramos de azúcar, tantos gramos también de arroz, que también se pueden establecer de esa misma medida. ¿De acuerdo? Ahí la más conocida también son los kilogramos, que por ejemplo cuánto nos va a pesar una mochila, cuánto va a pesar un bolso, cuánto puede pesar alguna funda. Entonces una funda con objetos adheridos. Entonces esa es básicamente la relación que podemos ir atribuyendo en cuanto a estos ejemplos. Ahora, pues aquí en este caso, mucho cabe destacar que tenemos en relación a las siguientes medidas, y es que además de las medidas que ya hemos visto, las que tenemos aquí, en este caso en nuestro país existen otras medidas que se pueden, o en este caso se suelen utilizar en mercados y en supermercados, y estas son la tonelada. Tenemos aquí la tonelada, que equivale a los 1000 kilogramos, a 1 kilogramo, que equivale a los 1000 gramos, a un quintal, que equivale a 4 arrobas, y que a su vez estas 4 arrobas corresponden a ser 100 libras. Ahora, una libra equivale a 453,5 gramos, y esto equivale a 16 onzas. Ahora, una arroba son 25 libras y una onza son 28,35 gramos. Entonces, son básicamente algunas relaciones que nosotros también debemos de tener en cuenta como para trabajar en las medidas, puesto que en este caso, como se trata también de Ecuador, hemos de desviar, o al menos hemos estado utilizando otro tipo de medidas para relacionar el peso de un determinado objeto. Pueden ser los productos del supermercado que usualmente se suelen comprar. Entonces es lo que debemos de tener en consideración también. Ahora, haciendo un pequeño recuento de esto. Esto simplemente es a base de cómo vamos a ver reflejadas las medidas de masa. Recuerden, las medidas de masa son básicamente cuánto suele pesar algún objeto, en este caso, y vamos a tener que trabajar en la unidad principal de medida, que es el gramo. Entre ellos tenemos a los múltiplos y a los múltiplos. Bien, aquí reflejados cada uno, también para que ustedes lo puedan analizar a detalle. Y otras más adicionales que se suelen implementar dentro de nuestro país son la tonelada, el kilogramo, el quintal, una libra, una arroba y una onza. Aquí también la equivalencia de cada una de ellas. ¿De acuerdo? Entonces aquí también tenemos en este caso, la abreviatura con la que podemos conocer a cada una de las unidades relacionadas. Ahora pues muy bien, vamos a trabajar ya en temas de conversión. Entonces ya más o menos estamos ya familiarizados con el proceso. Recordemos que básicamente vamos a establecer un punto en el cual nosotros queremos transformar a otra cantidad, a otra unidad en este caso. Entonces, por ejemplo, si yo quiero transformar un valor de kilogramo a gramos, ya sabemos lo que hay que hacer. En este caso tenemos que supervisar cuántas veces yo voy a bajar, y en base a ello le voy agregando un 0 en reflejo a cuántos escalones voy bajando. ¿Ok? Y de la misma forma, si por ejemplo ahora yo de un múltiplo, recordemos que un múltiplo es una cantidad menor, yo quiero pasar a una cantidad mayor, en este caso un múltiplo, pues ya vamos a utilizar la operación de división. Trabajemos esto un poquito. El proceso, ¿cómo es? Básicamente aquí también lo tiene en la imagen de guía. Ahora, vengamos en consideración lo siguiente. Al bajar vamos a tener que multiplicar por la unidad seguida de un 0 por cada escalón. Entonces, es lo que les estaba mencionando. Por ejemplo, si yo quiero transformar gramos, así, un ejemplo. Si yo quiero transformar gramos en este caso a miligramos, ven que estamos bajando en cuanto a medida. Entonces vamos a utilizar una multiplicación. ¿Y qué nos dice? Que por cada unidad seguida de un 0, en este caso corresponde a cada escalón. Entonces, si yo bajo un escalón, en este caso tengo que saber que debo multiplicar por 10. Ahora, si yo bajo 2 escalones, le agrego un 0 más, que corresponde a 100. Si yo bajo un tercer escalón, son 3 ceros. Y así sucesivamente pues con los demás. ¿De acuerdo? Entonces, si yo
tendría que, o yo quisiera hacer la conversión de gramos a miligramos, tendría que bajar 1, 2, 3 escalones. Y estos tres escalones corresponden a una multiplicación de 1000. ¿De acuerdo? Entonces, es los datos que hay que también tener presentes. Ahora vamos a reflejarlos con unos ejemplos. Vamos a trabajar 3 ejemplos con los que podemos ya ir familiarizándonos con este tipo de conversiones en las unidades de masa. Ahora, primero tenemos este de aquí, 500 gramos a kilogramos. Entonces, primero nos figuramos en dónde se encuentra la equivalencia que yo voy a partir, en este caso el punto inicial. Bien, como tenemos aquí los gramos. Ahora, decimos que en este caso yo quiero transformarlos a kilogramos. Vamos entonces a identificar cuántas escaleras, en este caso, cuántos escalones yo tengo que subir. Tenemos 1, 2 y 3. ¿De acuerdo? Entonces, como he dicho que estoy subiendo 3 escalones corresponden a un valor de 1000. ¿Qué operación vamos a estar usando? Como yo estoy subiendo a una cantidad mayor, como pueden ver, en este caso es una división. Entonces, mucho ojo con la operación que vayamos a tener que utilizar. ¿Ven? Entonces, como yo estoy transformando una cantidad menor a una mayor, voy a utilizar una operación de división. ¿De acuerdo? Entonces, esto también se ve reflejado con el número de escalones que yo vaya a recorrer. 1, 2, 3, entonces el valor refleja 3 ceros. ¿De acuerdo? Entonces tenemos una respuesta de 0,5 kilogramos. Bien, entonces es la transformación que ya hemos podido abordar. Seguimos con el segundo ejemplo. Tenemos 2 kilogramos a kilogramos. Pues cuando tengamos un ejemplo básicamente así, es que no hay una operación de conversión de por medio. El valor es prácticamente igual. No hay conversión que se esté realizando. Entonces los valores son exactamente los mismos. Decimos que bueno, no voy a poder transformar un kilómetro a un kilómetro porque prácticamente ya es la misma medida. Entonces conservamos el mismo valor, 2 kilómetros. Ahora, por su parte, seguido de 10, en este caso estamos trabajando con la unidad de centígramo, podemos reflejar a otra cantidad. En este caso queremos transformarla a un valor de hectogramo, como pueden ver. Entonces nos ubicamos aquí en la parte inicial del escalón al que vayamos a partir. Tenemos en este caso los 10, tenemos centígramo. 1, 2, 3, 4. ¿De acuerdo? Entonces hemos utilizado 4. Y ahora también entonces identificamos la operación que vayamos a utilizar. Como estamos transformando una menor en este caso a una mayor, vamos a tener que utilizar una división. ¿De acuerdo? Y como son 4 escalones, yo voy a reflejar 4 ceros. En retrospectiva, 4 ceros, valores adicionales allí. Entonces, pues los colocamos. 4 ceros, en este caso corresponde a un valor de 10.000. Hacemos la división. Aquí tenemos el valor de 10 dividido para los 10.000 va a ser corresponder un valor de 0,001 en las unidades de hectogramo. ¿De acuerdo? Entonces esta ha sido la conversión que podemos atribuir hasta el momento. Sin más, me despido, les agradezco mucho el tiempo y no será hasta alguna próxima ocasión.